Buenos días, mi Leticia, buenos días. ¿Cómo estamos, chicos? Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lady? Buenos días, Daniela. ¿Cómo estás? Che, hola, Alison. ¿Cómo estás, Estefan? Hola, Yamil. ¿Cómo estás? Danica, buenos días. ¿Qué tal, Gonzalo? Hola, Gabriel. Hola, Lucy. ¿Cómo estás, Santos? ¿Qué tal? Buenos días, Estefano. Hola, Jennifer. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daphne? Ujú. Buenos días, gente. Hola, Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, papi? ¿Qué tal? Daphne, muy bien. Hola, Génesis. Buenos días. Una linda, ¿qué tal? Muy buenos días. Listo, chicos. Empezamos. Vamos a empezar. ¿Ya? ¿Mm? Muy bien. ¿Qué tal, Celeste? Buenos días. Ya está. Listo. Empecemos. ¿Mm? Muy bien. A ver, ¿quién más? Tal Yasmín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Teresa, muy buenos días. ¿Cómo está Piero? Buenos días. Hola, Marlo, ¿qué tal? Hola, Ángela, muy buenos días. Hola, Jeremy, buenos días. ¿Qué tal, muchachos? Listos, listos. Tenemos que repasar, ¿verdad? Hola, Alison, muy buenos días. Hola Laura, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Cómo estás? Hola John. Qué bien, ¿ah? Hay mucha gente aquí. Qué bueno. Muy bien, Joseph. Muy buenos días. Excelente. Muy bien, empezamos. Surco no se puede quedar ahí. Muy bien, excelente. ¿Qué tal Andrea? Muy buenos días. Hola Sotelo. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Empezamos. Chicos, vamos a empezar. Tenemos el día de hoy que trabajar un repaso, ¿no? Vamos a ir repasando temas que ya conocemos, temas que hemos visto, ¿no? En clase o que tú has visto de repente, ¿no? Con tu profe en clase. Entonces, empecemos. Vamos primero a hablar de la prehistoria, ¿no? Es el primer tema que debemos recordar. Ahora, cuando hablamos de prehistoria, tú recordarás que este tema lo puedes encontrar de repente en algunos libros también con otros nombres, con otras denominaciones. A ver, ¿con qué otro nombre puedo encontrar yo el tema prehistoria en un texto? ¿No? Quiero estudiar, de repente no encuentro con el tema prehistoria. Se le puede llamar también comunidad primitiva en el mundo. Se le puede dar también el nombre de primeros pobladores. Ujú. Así es, muy bien, Marlon, excelente. Oye, tú debes saber que la prehistoria se divide en dos grandes edades. ¿Cuáles son? Vamos, dime, ¿cuáles son esas dos grandes edades? Muy bien, Marlon, excelente. Edad de piedra y edad de los metales. Muy bien, Yaja, excelente. Piedra y metales. Muy bien, Rosemary. Excelente, Vera. Muy bien. Muy bien, Dayane, también excelente. Chicos, hay que tener en cuenta que se le da el nombre de edad de piedra y edad de los metales según el material que los grupos humanos utilizaban en ese contexto. Así es. Y bueno, vamos a empezar nosotros viendo la edad de piedra. Primer punto que debemos recordar, la edad de piedra se divide en tres etapas. ¿Cuáles son? Paleolítico, mesolítico, muy bien, Daphne, y neolítico. Excelente, claro. Pero una pregunta, cuando nosotros hablamos del paleolítico, del mesolítico y el neolítico, significa, literalmente significa esto, piedra antigua, piedra media y piedra nueva. Ahora, recuerden que estos términos, estos nombres, muy bien, Estrella, tienen una connotación técnica o tecnológica. Por ejemplo, cuando hablamos de la edad de piedra y estos tres periodos, recuerden que a lo largo del tiempo, a lo largo del desarrollo de la edad de piedra, fueron creándose, fueron creándose herramientas de piedra, pero con distintas técnicas. Vamos a ver. Durante el Paleolítico, las herramientas de piedra se creaban mediante la percusión, es decir, golpeabas una piedra con otra para darle filo, ¿no? Y creabas así herramientas. Eso se llama la técnica del tallado, punte, ¿ya? En cambio, en el Mesolítico, por ejemplo, se van a crear herramientas de piedra pequeños. Eso se llama microlitos, mucho más filudos. Y en el Neolítico, las herramientas de piedra se van a crear con una técnica distinta llamada el pulido, la técnica del pulido, no te olvides. Es decir, el objetivo con el pulido es obtener mayor o darle más filo, ¿no? Justamente
este objeto. Ahora hay que tener en cuenta, a lo largo de la edad de piedra, también se va a desarrollar ciertas épocas, sí. Por ejemplo, se va a desarrollar el Pleistoceno, profe, Pleistoceno, sí, recuerda que el Pleistoceno viene a ser la era del hielo. Es una época climática muy fría que coincide con el Paleolítico y que incluso se prolonga tiempo después hasta mediados del Mesolítico. Así es. Pleistoceno. Dime, ¿cómo se llama la última glaciación del Pleistoceno? Vamos a ver, ¿cómo se denomina esa última glaciación del Pleistoceno? Muy bien, claro. Y en Europa se llama Bur, ¿no? En Asia también. Pero en América del Norte hay un nombre más conocido por ustedes, ¿no? Muy bien, Wisconsin. Excelente, Jenny, claro. Esa misma glaciación, muy bien, Valeria, en el Perú recibirá el nombre de glaciación de Lauricocha. Excelente, muy bien, Rosemary. Muy bien, muy bien. Listo. Ahora, por otro lado, también es importante conocer cómo eran llamados los grupos humanos durante este periodo. No sé, grupos humanos, ¿sí? Recuerda que los grupos humanos durante esta etapa son llamados bandas. Muy bien, Leonardo. Profe, ¿qué era una banda? Una banda es un grupo humano conformado de 20, 30, 40, 50 individuos. ¿M? Y esas bandas tenían un tipo de vida que era nómada. Recuerda, ¿qué significa esa palabra nómada? Nómada significa, vamos, 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 dime, ¿qué significa nómada? Que migraban constantemente, que no tenían un lugar fijo donde vivir. Muy bien, Marco. Excelente, Alison. Profe, una pregunta, ¿y por qué eran nómadas? O sea, ¿por qué migraban constantemente? ¿Por qué? ¿Por qué no tenían un lugar fijo donde vivir? Comenta. Porque, claro, muy bien, Valeria, porque dependían de la naturaleza. En pocas palabras, ¿no? Para poder alimentarse tenían que obtener este alimento ¿de dónde? De la naturaleza. Ellos no sabían cómo producir su alimento. Ellos tenían que buscar su alimento. Ellos todavía no conocían lo que era la agricultura, la ganadería. Entonces, hay una fuerte dependencia, ¿no? A la naturaleza. Claro, claro. La economía era una economía parasitaria. Profe, ¿qué significa eso? Que el hombre era como un parásito que obtenía su alimento ¿de dónde? De la naturaleza. Así es, el hombre todavía no producía su alimento. Muy bien, Carlos, excelente. Profe, una pregunta, ¿y dónde habitaba temporalmente el hombre? En las noches, para refugiarse del frío o en la oscuridad, ellos habitaban, ¿sabes dónde? En cuevas o cavernas. Claro, muy bien, Rosemary, muy bien, Maricielo. Estamos hablando de trogloditas. ¿Qué significa la palabra troglodita? El troglodita es aquel que vive en cuevas o cavernas. Es sinónimo de cavernícola. Y bueno, por otro lado, también recuerda que los hombres del Paleolítico practicaban actividades, como muy bien lo había dicho por ahí uno de sus compañeros o compañeras, ¿no? Valeria, claro, muy bien nos dice economía parasitaria. Recuerda que a este tipo de economía también se le llama economía depredatoria. ¿Qué significa? Que el hombre era como un depredador que obtenía su alimento ¿de dónde? De la naturaleza, ya sea, ya sea practicando pesca, caza o recolección. Hay una memotecnia para estas actividades, ¿te acuerdas? ¿Cuál es esa memotecnia? Pecaré, no te olvides. Muy bien, excelente, Daphne, muy bien, Mayra, muy bien, Rosemary, muy bien, Maricielo, muy bien, Marco. Claro, pecaré. Oye, profe, ¿qué es eso? P de pesca, K de caza, R de recolección. Así es. Esas son las actividades. Y por cierto, ¿había o no durante este tiempo una división de las actividades económicas? Claro que sí. Recuerda que aquí los grupos humanos dividían las actividades, ¿no? ¿Según qué criterios? Ujú. Sí, se llama división natural del trabajo. Muy bien, Daphne. Bien. ¿Cuáles son esos criterios? Muy bien, Estefano. Excelente, Leonardo. Muy bien, Mijael. El género. Muy bien. O el sexo. Muy bien, Marco. Claro. Así es. Muy bien, Laura. El género. Claro. Los varones se dedicaban a qué?
a la caza y a la pesca, ujú, por una condición física, ¿no? De repente tenían más fuerza física, por eso. Así es. Mientras que las mujeres se dedicaban a, ¿qué? A la recolección. Recuerda, ¿qué cosas recolectaban las mujeres de ese tiempo? No me digas hombres, ¿ah? Recolectaban qué cosa? Frutos, raíces, mariscos, no te vayas a olvidar. A la recolección de mariscos se les da el nombre de marisqueo, no te vayas a olvidar, marisqueo. Justamente aquí tenemos una imagen, ¿no? Donde nos muestra cómo un grupo de varones, ¿no? E incluso algunas mujeres se dedicaban a la recolección. No significa que las mujeres no podían dedicarse a la casa, lo hacían, pero mayormente era una actividad de varones. Incluso hay lugares en Europa, hay restos de bandas de mujeres y se presume por los hallazgos que ellas se dedicaban a la casa. Así es. Ujú. No, Luis, también había otra característica, la edad. La edad era importante. Profe, ¿cómo? Imagínate, ¿no? Que un muchacho, un varón de una banda de cazadores de ese tiempo tenga 7 años, 8 años. ¿Tú crees que lo van a mandar a cazar un mamut? Obviamente que no, pues, ¿no? Él se va a dedicar a, ¿qué? A la recolección. Profe, ¿por qué? Por la edad. Recuerda, aquí importa no solamente el género, ¿no? O el sexo, sino también importa qué cosa, la edad. Eso es algo muy importante, algo que debemos tener en cuenta. De nada, Luis, no te preocupes. Gracias por la pregunta. ¿Tienen preguntas, tienen dudas? Háganlo. ¿No? Para eso estamos, muchachos. Muy bien. Seguimos avanzando. Oye, es ahora o nunca, porque termina el ciclo y ya no vamos a volver a ver, ya no se va a volver a ver estos temas. Ah, bueno, tenemos un momento más, una maratón, pero eso sería, ya sería lo último, ¿no? Lo último. Pero hay que, si tenemos dudas, hay que preguntar, hay que consultarlas. Es ahora, muchachos. Muy bien. Y recuerda que durante el Paleolítico se llevó a cabo el proceso de la hominización. ¿Qué es la hominización? ¿Se acuerdan? Esto es un término para un tema distinto, ¿verdad? Recuerdan que hay un tema que hemos visto antes de este en clase. Ujú. Claro, vienen a ser los cambios físicos, biológicos, ¿no? Asociados aquí. Muy bien, excelente, Hanna, muy bien. Al proceso de evolución humana, excelente. Claro, recuerda que un antiguo primate, hoy no existente, terminó evolucionando hasta el hombre actual. Y cuando yo hablo de hombre actual, ¿a qué estoy haciendo alusión? ¿A qué especie pertenecemos, gente? Vamos, dime. Claro, al Homo sapiens. Muy bien, excelente, excelente. Esto viene a ser la transformación de un antiguo primate hasta el hombre actual, el Homo sapiens. Así es, muy bien. Y claro, recuerden que el paleolítico se dividía a su vez en 3 etapas, ¿te acuerdas? Paleolítico inferior, donde vivieron quienes, el Homo habilis y el Homo erectus, Paleolítico medio, donde vivió el Homo neandertal, y Paleolítico superior, donde habitó el Homo sapiens. Así es, muy bien Valeria, muy bien Daphne, muy bien Rosemary. Chicos y chicas y chiques, presten mucha atención con esto. Miren, durante el Paleolítico inferior vivió el Homo habilis. Recuerda que fue la primera especie humana. ¿Mm? Y también desarrolló este dedo, ¿te acuerdas? Este dedo que facilitó también el desarrollo de la mano prensil. ¿Cómo se llama esto? Muy bien, excelente. Pulgar que oponible. Así es, excelente. El pulgar oponible. Oye, déjame decirte que esto le facilitó a él la creación de las primeras herramientas. ¿Cómo se denomina a estas primeras herramientas? ¿Te acuerdas ese término en latín? Peble culture, así es. Claro, muy bien, Lady, Peble culture. Recuerda, estamos haciendo alusión aquí a la creación de qué, de cuchillos de mano, raspadores. Ahora, el Homo habilis solamente habitó en África, no pudo habitar otros continentes, no habitó otros continentes. Pero es importante también, por ejemplo, señalarte lo siguiente. Es importante eh, señalarte que la siguiente especie en el Paleolítico inferior es el Homo erectus. Ella fue la primera en salir de África,
la primera en emigrar de África. Hay un resto llamado Homo ergaster que está asociado justamente a esto. Pero también recuerden que el Homo erectus es el primero en utilizar el fuego. ¿Te acuerdas? ¿Para qué utilizaba el fuego el Homo erectus? A ver, coméntame. Vamos, vamos. Muy bien. Excelente, gente. Muy bien. Claro, es para cocinar sus alimentos. Pero recuerda que no solamente fue para cocinar sus alimentos, sino también fue para espantar animales, claro, como un arma, ¿no? Para ahuyentar depredadores, para abrigarse, muy bien, para iluminar su cueva, excelente, muy bien. Pero claro, el consumo de carne cocida al fuego va a mejorar su proceso evolutivo porque va a llevar mayor número de nutrientes ¿a dónde? Al cerebro. Así es. Muy bien, eso fue el paleolítico. Ahora, también podemos hablar de un nuevo periodo. Hay otro periodo importante, la segunda etapa de la Edad de Piedra, el Mesolítico. Recuerden que durante el Mesolítico se vivió una transición climática. El Pleistoceno, la era del hielo, llega a su fin a mediados del Mesolítico e inicia, muy bien Valeria, muy bien Estrella, e inicia ¿qué? El Holoceno. No te vayas a olvidar. ¿Sí? Inicia el Holoceno. Profe, ¿qué cosa es el Holoceno? La era de calor. No te vayas a olvidar. La era de calentamiento, la era de calor. Y hay que tener en cuenta aquí en algo muy importante. Esa transición climática, sí, esa transición climática, muchachos, eh, va a ser sumamente importante porque va a afectar la vida del hombre. ¿Qué va a pasar con los animales de gran pelaje? ¿No? ¿Qué va a pasar con animales, por ejemplo, como el megaterio, el oso perezoso gigante que tú le llamas Sid por tus dibujos animados? Muy bien, estos grandes animales se van a extinguir, no van a soportar, obviamente, ese calor, ¿no? Que va a empezar. La piel gruesa simplemente se convirtió en un estorbo. La megafauna desaparece. Muy bien, Daphne. Se extingue. Muy bien, Valeria. Muy bien, Hanna. Excelente, Jenny. Pero recuerda, van a aparecer, van a surgir animales más pequeños y más veloces, lo cual va a dificultar a los hombres de este tiempo el cazar. La cacería va a verse dificultada. Profe, una pregunta. ¿Cómo le vamos a llamar a los grupos humanos de este tiempo? Los grupos humanos se van a llamar clanes. Y estos clanes van a tener un tipo de vida seminómada o semisedentaria. Muy bien, Dayan. Profe, una pregunta. ¿Seminómada o semisedentaria? Así es. Recuerda, recuerda. eh, Cuando hablamos de esto del seminomadismo, semisedentarismo, ¿no? En realidad no es un sedentario totalmente, tampoco es un nómada 100%. Por un tiempo es sedentario, por un tiempo es nómada. ¿Ya? Ahora vamos a seguir explicando. Aquí tengo una pregunta. Profesor, una pregunta. ¿Esto también se puede relacionar con la película La Era de Hielo? Sí, sí, ¿no? Nos va a ayudar bastante a conocer cómo era el tipo de vida de los hombres, cuál es la naturaleza, el clima, el relieve, incluso los animales. Es muy importante, claro que sí, Mike. Así es. Ahora, eh, hay una película que se llama La Odisea de las Especies, que está asociado justamente a la evolución humana, por si acaso. La Odisea de las Especies. Otra película, no, un documental, ¿no? Asociado a la evolución humana, viene a ser Paseando con Cavernícolas, ¿no? Es muy bueno, ¿no? Para que ustedes puedan visualizar. Bueno, por otro lado, también debemos tener en cuenta lo siguiente. Cuando hablamos de una vida semisedentaria, seminómada, cuando hablamos del semisedentarismo o del seminomadismo, muchachos, significa que el hombre se va a establecer ya por cierto tiempo, pueden ser 3 semanas, un mes y medio, en un lugar, porque en ese lugar va a encontrar alimentos, va a encontrar recursos. Claro, cuando se agote el alimento de este lugar, ¿qué es lo que van a hacer? Van a migrar nuevamente de un lugar a otro, o sea, van a ser sedentarios por un tiempo, nómadas por un tiempo. A ver, dame, que se establecen en un lugar por un periodo de tiempo y luego migran. Claro, exactamente eso viene a ser
un seminomadismo o un semisedentarismo. Así es. Muy bien, Diana, claro, por temporadas. Exacto, exacto. Muy bien, digo chicos. Oye, por otro lado, debemos también tener en cuenta que los hombres van a construir viviendas de un tipo que van a manifestar su vida semisedentaria en este tiempo. ¿Cómo se van a llamar ese tipo de viviendas? A ver, a esto se le conoce con el nombre de ¿qué? De aldeas. ¿Mm? ¿Mm? Marlon, sí, claro que implican el desarrollo de qué, de, ¿cómo te digo? El desarrollo de horticultura, pues, pero todavía no de agricultura, así es. Eh, pero recuerda, el semisedentarismo o el seminomadismo, Marlon, está más asociado a la pesca. Quiero que veas esta imagen. En esta imagen vemos una aldea muy similar a la que pudieron ser las aldeas del Mesolítico. Aquí podemos observar, miren, muchas personas, algunos se dedican a la pesca, hay perros también, si te das cuenta, ¿no? Y miren esas viviendas tipo chozas. Así es. Esto es similar a una aldea, pero dime, ¿dónde está ubicado? Cerca a un río. Las aldeas se ubicaban cerca al mar. Ujú. Se ubicaban cerca aquí, cerca a los lagos. Profe, una pregunta, ¿por qué? Porque cerca al río, cerca al mar y cerca a los lagos, podían, ¿qué cosa? ¿Pescar? Pescar, claro. Utillaje lítico, dayan significa la utilización de herramientas del periodo lítico, o sea, hechas de piedra. Ujú. Así es. Muy bien. Aldeas, claro, muy bien. ¿Podían domesticar? No, se podían dedicar a qué? A la pesca. No te vayas a olvidar. A la pesca. Claro, la actividad de la pesca va a ser fundamental en un río, en un lago, en el mar. ¿Qué puedo pescar? Yo hoy puedo pescar mañana, sí. ¿Puedo pescar pasado mañana? Claro. Entonces, el agua, ¿no? Los recursos hídricos, no solamente peces, sino también mariscos, eh, van a condicionar o van a favorecer que el tipo de vida en este tiempo sea semi-sedentario. ¿Me están entendiendo? Entonces, eso significa que las primeras aldeas se van a ubicar cerca a ríos, cerca a mares, no te vayas a olvidar, o cerca a lagos, por la pesca. Hablando de eso, hablando de esto, ¿qué actividades económicas van a practicar los hombres de este periodo? Actividades mixtas. Profe, ¿eso qué significa? Van a seguir practicando pecaré, es decir, van a seguir pescando, cazando y recolectando, pero van a tener otro tipo de actividades también aquí. Profe, ¿cuál? La horticultura. ¿El inicio de qué? El inicio de la domesticación de qué? De plantas. El inicio de la producción de alimentos. Sí, se van a crear pequeños espacios llamados huertos, muy bien, Dayan. Y estos huertos van a ser importantes para que estos huertos, muchachos, los de aquí van a depositar semillas, van a mover la tierra, van a echar un poco de agua, a veces va a crecer y a veces no va a dar ningún fruto. Es algo experimental, ¿me están entendiendo? Todavía no es agricultura, todavía no. Para la agricultura necesitas conocer cambios climáticos, sistemas de riegos, no tipos de suelos, hay un conocimiento más avanzado. Aquí todavía es horticultura. ¿Y quiénes iniciaron la horticultura? ¿Los varones o las mujeres? Piensa, ¿quiénes se dedicaron por mucho tiempo a la recolección de plantas y fueron conociendo el ciclo de vida de las plantas? Obvio, las mujeres. Muy bien, es por eso que ellas van a tomar el liderazgo de los clanes. ¿Cómo se denomina esto? A ver, muy bien, Jordan, excelente, muy bien, Mayra, muy bien, Estefano, muy bien, Yasmín. ¿Cómo se denomina esto? Matrimonio, no, matriarcado, excelente, claro, matriarcado. Ujú. Muchos clanes van a ser dirigidos por mujeres, no te olvides. Y bueno, por otro lado, también se inicia la crianza o la domesticación de animales. Profe, ¿crianza o domesticación de animales? Sí, dime tú, uno de los primeros animales, el primer animal domesticado en este tiempo, ¿cuál fue? A ver, ¿cuál fue el primer animal domesticado en este tiempo, muchachos? Claro, muy bien.
Ya, no se acuerdan de su ex, por favor. Muy bien. Sí, cierto, el perro, el can, muy bien. Recuerda, ¿cuál fue el pacto entre el hombre y el can? A ver, el hombre le dice, no, yo te voy a cuidar, te voy a dar un hogar, te voy a alimentar, pero tú me vas a ayudar a mí aquí, a cazar. Recuerda, así es, así es. Claro. Ujú. Esa es la relación recíproca entre el can y el hombre. Y por eso es que la cacería va a mejorar gracias al apoyo del perro, pero también va gracias a la creación de nuevas armas, armas pequeñas, microlitos. Por ejemplo, estamos hablando de que de puntas de flecha que van a facilitar, por ejemplo, la caza en bosques, ¿no? También la creación de anzuelos y arpones, lo cual va a mejorar qué tipo de actividad económica, muchachos. Vamos, ¿qué actividad económica se va a mejorar con la creación de anzuelos y arpones? Muy bien, excelente. Muy bien, Leonardo. Muy bien, Daphne. Muy bien, Marlon. Muy bien, Laura. Muy bien, Rosemary. La pesca. Así es. Así es. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo está tu cerebro? ¿Todo bien? ¿Cómo vamos? A ver. Vamos, tranquilo. ¿Todo bien? ¿Preguntas? Suelten las preguntas si tienen dudas. Vamos. Sí, muy bien. Excelente, Marlon. Muy bien. Ujú. Luis dice al 100% comprobando de que fue el perro el primer animal domesticado. Así es. Sí, en realidad los hallazgos de animales junto a viviendas más antiguos han sido justamente el perro. Pero eso no siempre pasa en todos los lugares, obviamente. Eso es lo predominante, pues. Así es. Claro, una variante de lobo, Linda, una variante de lobo va a terminar dando origen a los primeros canes. Así es. Así es. ¿No? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Ahora, por otro lado, hay que tener también presente otro punto. Hablar del neolítico. Neolítico, sí, de la última etapa de la edad de piedra. A ver, vamos. Cuando, por ejemplo, te hablan a ti, cuando, por ejemplo, te hablan de el neolítico, los grupos humanos que existieron durante este tiempo, totalmente sedentarios, eran las tribus. ¿Sí? Tribus totalmente sedentarios. ¿Eso qué significa? Que cuando a ti te pregunte en qué periodo se inició la vida sedentaria, ¿cuál es tu respuesta? ¿En qué periodo de la edad de piedra se inició la vida sedentaria? ¿Cuál sería tu respuesta? Lamentablemente, déjame decirte que, a ver, Valeria, muy bien, Gesell y Daphne dijeron mesolítico. La respuesta es mesolítico. Pero a ver, ¿por qué? Pero si usted ha dicho que era un semisedentarismo, pero semisedentarismo es igual a decir que inicio de la vida sedentaria. Ojo, apunta a eso. Es lo mismo. La empresa Marcos o San Marcos te puede poner los inicios de la vida sedentaria y eso es igual al semisedentarismo. Claro, porque el semisedentarismo, ¿qué es? Es ser sedentario por un tiempo. O sea, claro. Ujú. Ahora, en el neolítico lo que se ve es una consolidación del sedentarismo. Ahí se consolida la vida sedentaria. Así es. Y bueno, recuerden que durante el neolítico también se van a crear, ¿qué cosa? Palafitos. ¿Qué son los palafitos, muchachos? A ver, ¿algún valiente? Ujú. Vamos, demuestra tu calidad. ¿Qué son los palafitos? Ok, muy bien, Lady, claro. Muy bien, Daphne, muy bien, Samuel. Excelente, muy bien, Marlon, excelente, muy bien, Vera, excelente, Luis. Claro, son viviendas, ujú, son chozas que van a ser construidas sobre qué? Lagos o sobre ríos, son viviendas de madera muy altas. En la selva, en la selva se ve este tipo de viviendas, ¿no? Llamadas palafitos, no te olvides. Pero también durante este tiempo se van a construir esto, los megalitos. Miren esta imagen. Profe, ¿qué es eso? Son los megalitos, muchachos. ¿Y qué son megalitos, profe Jimmy? Los megalitos, acuérdate esta chichita, miren, los megalitos vienen a ser construcciones hechas de piedra de tamaño gigante que van a tener distinta finalidad. Miren la primera imagen.
Cuando tú ves un bloque de piedra de esta forma, tamaño vertical, a esto se le llama menhir, es un ídolo. La segunda imagen, ¿no? Donde se ve una especie de forma de mesa, donde dos o tres piedras, ¿no? Están en la base y una encima en forma horizontal, a esto se le conoce como dolmen, no te olvides, dolmen. Y también tenemos al conjunto de dolmen y menhir, pero en forma circular. A eso se le llama cromlech. Muy bien. El dolmen, ¿qué viene a ser? Una tumba, porque se han encontrado muchos de estos dolmen debajo de ellos, cuerpos enterrados, tumbas, ¿ya? Y el cromlech está asociado a observatorios astronómicos. Hay un cromlech muy conocido, que justo lo he colocado en la imagen, el nombre, ¿no? De forma vertical. Se llama Stonehenge, no te olvides. ¿Y dónde está ubicado? En Gran Bretaña, en Inglaterra. Muy bien, de allá, muy bien. Excelente, Valeria. Y sabes, este cromlech postuló para ser maravilla del mundo moderno. Sí, lamentablemente postuló, pero no logró una vacante. No alcanzó vacante, lamentablemente. Así es. Pero Machu Picchu sí logró alcanzar una vacante, como te va a pasar a ti, ¿verdad, José? No te pongas triste, yo sé que vas a lograr el ingreso. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Oye, pues Marlo, ¿no? Oye, Marlo, con ese talento que me estás demostrando en la clase, pilla, oye, por favor, muy bien. Ya, por favor, muy bien. Seguimos, seguimos, muy bien. Ya, a ver, mira, por aquí. Oye, mira, actividades económicas de este periodo, ¿cuáles? Actividades productivas. Así es. Profe, ¿qué significa eso? Actividades de autosuficiencia. Estoy hablando de qué tipo de actividades, muchachos. Estoy hablando de agricultura y ganadería. Claro, la ganadería en este tiempo, recuerda, es una evolución del inicio de la domesticación de animales. Y la agricultura viene a ser una evolución de la horticultura. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando hablo de agricultura, podríamos hablar tanto del trigo como también de la cebada. Ojo, trigo y cebada. ¿M? Y aquí hay que tener mucho cuidado con esto. Estos cereales son los primeros en ser domesticados. No te olvides, pan con chela, pepotecnia. ¿El pan de qué está hecho? De trigo, ¿no? Y la cebada, profe, a ver, es un implemento de qué? De la cerveza, ¿no? Muy bien. Ahora, profesor, una pregunta. ¿Qué significaba menjir? Menjir significa, en realidad es un significado como dice piedra, piedra, eh, piedra dorada. Parece que este es el significado. Pero el menjir sirve como un ídolo. Ujú. Sí, y claro. Y bueno, hay muchos estudios que señalan que el menjir está inclinada, posicionada para poder señalar el sol o alguna otra estrella, ¿no? Ujú. Así es. Pero nos vamos dando cuenta que ya hay un matismo de religiosidad muy fuerte durante este periodo. Ahora, también hay que tener en cuenta dónde se inició la agricultura. Si te preguntan dónde se inicia la agricultura, qué lugar del mundo, la respuesta sería la media luna fértil. No te olvides. Sí, la media luna fértil, territorios de cercano, Oriente, como Mesopotamia, Egipto, fueron los lugares donde se inició la agricultura. Por eso a eso se le llama centros originarios de la agricultura. Y por ejemplo, dentro de los centros originarios de la agricultura, tenemos también Perú, los Andes centrales, así es. Y bueno, por otro lado, también debemos tener en cuenta qué cosa, la zona del lejano oriente. Profe, ¿qué lugares? China e India, no te vayas a olvidar. China e India, eso se llama lejano oriente, no te olvides. Ahora, a esto también le podemos sumar la zona de qué, de Mesoamérica. Profe, y cuando yo hablo de Mesoamérica, ¿a qué estoy haciendo alusión? A América Central, ¿ya? A América Central. Muy bien. Ahora, chicos, claro, por ejemplo, la zona de México, donde se inició de forma independiente la domesticación de qué? Del maíz, al igual que en Perú tiempo después, ¿no? ¿Mm?
Y bueno, recuerden que el inicio de la agricultura va a generar un proceso de grandes cambios, un proceso de transformaciones en la vida de los hombres. A estos cambios se le denomina como revolución neolítica. Gordon Chall es el personaje que va a terminar señalando este nombre, revolución neolítica, a los cambios generados por el inicio de la aparición de la agricultura. ¿Qué cambios, profe? En primer lugar, la vida sedentaria, ¿no? El hombre o los grupos humanos ahora producen su alimento y obtienen excedentes productivos. Profe, ¿qué es eso? Es lo que te sobra, son todos los alimentos que sobran después de su consumo. Es una sobreproducción que puede ser muy bien almacenada o puede ser intercambiada. Eso que permite entonces el trueque, no te vayas a olvidar. Y esto ya es propiedad privada. Ya no existe la propiedad colectiva que existió en el Paleolítico, en el Mesolítico. Ahora surge la propiedad privada. Surge la idea de lo mío, lo tuyo, lo de él. Y esto va a generar que no todos, obviamente, tengan acceso a excedentes productivos o a propiedad privada. Y esto va a generar una fuerte diferenciación social. ¿Qué significa? Van a aparecer las clases sociales, la clase dominante y la clase dominada. La clase dominante va a crear el Estado con el paso del tiempo. Y el primer tipo de Estado, recuerda, es un Estado teocrático, es decir, dirigido por, vamos, completa, dirigido por, muy bien, sacerdotes, ¿no? Y un Estado esclavista. Pero, pero para hablar de esos primeros estados, tenemos que hablar de otra edad, la edad de los metales. Así es. La edad de los metales, muchachos, la podemos clasificar, la podemos dividir en edad de cobre, edad de cobre, edad de bronce y edad del hierro. No te olvides, muy bien. La edad de cobre tiene también otras denominaciones. Se le conoce con el nombre de calcolítico, eneolítico o cuprolítico. Ojo, ojo. Se le puede llamar calcolítico, eneolítico o cuprolítico. Así es. Ahora, ahora, la pregunta es, ¿qué significa el término cupro? Cupro viene de cobre, no te vayas a olvidar. ¿Mm? Y lítico, profe de piedra, sí. ¿Por qué llamarle cuprolítico? Porque para muchos estudiosos, la edad de cobre en verdad fue una transición entre la edad de piedra y la edad de los metales. Ya, por si acaso, por si acaso. La Universidad de Callao, en un momento preguntó, ¿cuál es la primera edad de los metales? ¿Cuál fue la primera edad de los metales? Y la respuesta era el cuprolítico, ¿no? Así es. Bueno, por otro lado, también recuerda, la siguiente edad se llama edad de bronce. Y durante la edad de bronce, muchachos, aquí vamos a obtener aquí vamos a encontrar una fuerte aleación de estaño y cobre. Profe, aleación de estaño y cobre, así es. Recuerden que el estaño y el cobre, al mezclarse, al aliarse, van a generar ¿qué cosa? Bronce. El bronce va a ser mucho más duro que el cobre. Al ser un metal mucho más resistente, esto va a permitir la creación de armas y herramientas mucho más duras que el cobre. Y esto va a generar, muchachos, obviamente el incremento de las guerras y obviamente también el incremento de la esclavitud. Así es, se va a desarrollar durante este tiempo un proceso de esclavitud. Eso es algo que debemos tener siempre en cuenta. Se inicia el esclavismo. Por otro lado, también se va a iniciar aquí la llamada revolución urbana. Profe, revolución ¿qué? Urbana. Así es. Ahora, ten mucho cuidado con esto. Ten mucho cuidado con esto. Cuando yo hablo de revolución urbana, ¿a qué me refiero, muchachos? Vamos, dime, ¿a qué me estoy refiriendo? Vamos, vamos, vamos. ¿Qué significa esto de revolución urbana? Claro, la creación, surgimiento de qué, en las primeras que ciudades,
primeras ciudades. Así es, la creación de las primeras ciudades. Así es. Ahora, recuerda que eso también es una consecuencia de la aparición de la agricultura, porque eso es una gran manifestación del sedentarismo. Ujú. Claro, la palabra urbe es ciudad, así es. Muy bien, Ernesto, incluso en el Perú le podemos seguir llamando urbes o en quechua yacta, es lo mismo, así es. De ahí viene la palabra urbano, ¿m? Así es. Muy bien. Oye, y por otro lado, también recuerda, muchachos, que durante este tiempo se van a desarrollar la creación de canales de regadío. Profe, ¿canales de regadío? Sí, canales de regadío o canales de irrigación. Esto va a incrementar la producción agrícola. Por otro lado, también se va a empezar a utilizar el arado y durante este periodo van a surgir las primeras escrituras. Por cierto, ¿cómo se llama la primera escritura creada? A ver. Claro, muy bien, Daphne, Marindia, muy bien, excelente, Laura, muy bien, Grecia, Estrella, muy bien, Janet, muy bien, Jenny, muy bien, Sofía, muy bien, Marlo, muy bien, Miranda, muy bien, Rosemary, claro, muy bien, Laura. Esa viene a ser la escritura cuneiforme, creada por los sumerios. Otra escritura también de este tiempo viene a ser la escritura jeroglífica, que es la escritura egipcia más antigua, no te olvides. Ujú. Y vamos al último periodo de la edad de los metales. ¿Cuál es? La edad del hierro. No te olvides que San Marcos preguntó, solo una vez edad de los metales ha preguntado San Marcos. Y te preguntó qué pueblo fue el primero en utilizar el hierro. ¿Cuál es tu respuesta? Los hititas. Hititas, no chichitas, hititas, no te vayas a olvidar. Recuerden que los hititas son originarios de la zona de Turquía. Así es. Ahora, hay dos etapas aquí. El periodo de la Halsta en Austria y el periodo de la Tene en Suiza. Así es. Halsta, Austria, Tene, Suiza. No te olvides. También durante este periodo se va a darse cuenta, bueno, nos vamos a dar cuenta de que las sociedades que van apareciendo en este contexto van a ser sociedades mucho más fuertes, mucho más desarrolladas. Durante este periodo se va a consolidar el esclavismo. Así es. Durante este periodo, muchachos, se consolida el esclavismo. Y también es importante señalar que durante este periodo aparecen las primeras monedas. Así es, surgen las primeras monedas. Ujú. O sea que se inicia el comercio monetario. A ver, por aquí, por de acuerdo con lo que explicó, los primeros esclavos fueron por guerra y otra cosa también, claro, claro que sí, el hecho de haber aleaciones en bronce implica un hayan conocido el manejo de hornos, claro que sí, Mar. Incluso para la fundición del hierro también se necesita, ¿qué cosa? El conocimiento de hornos, así es. La, esos son necesarios para estas aleaciones. Muy bien. Profe, el hierro también hacen los alfabetos. Eh, Muy buena pregunta, Adrián. El primer alfabeto en crearse es el alfabeto fenicio. El alfabeto fenicio, de los fenicios, se creó en la edad de bronce, un poquito antes que la edad del hierro. Así es, así es. Y los fenicios son de Líbano, disculpa, son de Líbano, por si acaso, un país de Asia. Ernesto dice, profe, traten de tomarle captura, chicos, por favor, aprovechemos esto, tomen captura, ya, para que lo puedan guardar. Si puedes, comparte la captura a tus compañeros aquí en el chat para que lo puedan descargar, ¿sí? Por favor, a ver si alguien me ayuda con eso. Profe, ¿a qué se debe estos nombres tan extraños de las etapas? ¿Cuál, del, ¿Cuál cobre, bronce, hierro y edad de piedra se debe a qué? Son términos griegos en primer lugar, ¿no? Paleolítico, mesolítico, neolítico, y son términos utilizados. Muchísimas gracias, chicos. Ya, muy bien, demasiado, gracias, muy bien. Ya, excelente, ahí está, muy bien. Tu colección de fotos, muy bien. Excelente, muy bien. Excelente, Taira, también, fácil para descargarlo. Esto se debe al material que ellos utilizaban, ¿no? Al uso, a los utensilios o armas que se usaban y al material que más se creaba para la fabricación de esto.
A eso se deben los nombres. Así es, ¿no? Ahora, de ahí van surgiendo, ¿no? Todos los términos. Y bueno, hay algunos que usan raíces griegas, otras latinas, ¿no? Y ahí va variando. Muy bien, seguimos entonces, seguimos. Siguiente tema que tenemos que repasar. ¿Cuál es? Ujú. Sí, Violet. Lidia, muy bien. Lidia es el territorio donde surgen las primeras monedas. Así es. Profe, ¿cómo estaba escribiendo? No escuché bien. Podía haber un recuento de estas etapas, como dice Halsta. Eh, la Halsta es el nombre que se le da a la edad del hierro, pero en Austria. Así es. Y la Atene es el nombre que se le va a dar a la edad del hierro posterior a la Halsta, pero en Suiza. Así es. Ujú. Por ejemplo, si hablamos de sociedades esclavistas, las más grandes son Grecia y Roma. ¿Y se ubican en qué edad? Si Mesopotamia y Egipto están ubicados en la edad de bronce, Grecia y Roma en la edad del hierro. Muy bien Valeria, muy bien Jenny, muy bien Marco. Ahora nos vamos a la etapa o a otro tema. Vamos a Mesopotamia. Así es. Oye, por cierto, ¿qué significa la palabra Mesopotamia? Mesopotamia, ¿no? ¿De dónde viene ese término? Meso significa entre, ¿verdad? Potamia es ríos. ¿Qué significa esto entonces? Región entre ríos. Actualmente, ¿qué país vendría a estar ubicado aquí? A ver, ¿qué país? Claro, región o país entre ríos. Irak, muy bien. Y una pequeña parte de Siria, ¿ya? Una pequeña parte de Siria. ¿Está bien? ¿Ya? Y esto sería, profe, ¿qué parte de Asia? Cercano Oriente. No podría ser Irán. ¿Por qué? ¿Por qué no Irán? Porque Irán ya es Medio Oriente, ¿ya? Irán, la zona de Irán, Abraham, el norte de Irán antiguamente se le llamaba Media y ahí vivían los medos. Y la zona sur de Irán se llamaba Persia y ahí quienes habitaban los persas. Ujú. Así, están pegaditos eso. Pero Irán e Irak están separados por unos montes, los montes sacros. Así es. Ahora, en el mapa que tenemos, muchachos, podemos observar distintos pueblos, ¿sí? Podemos observar distintos pueblos de Mesopotamia. Sí, podemos observar ahí diversos pueblos de Mesopotamia. Si nos damos cuenta, los sumerios se ubicaron en la zona sur. Esa zona sur se le conoce con el nombre de ¿qué? De la Baja Mesopotamia. Ujú. Así es, ¿ya? Ahí está, justamente Helen, ahí está, no puedes, yo he ampliado justamente. ¿Me confirmas? Aquí está el mapa. Ujú. Está ampliado, muy bien, ¿sí? Ahora, la zona de color verde, este verde oscuro, ¿no? Este verde representa el imperio babilónico. Ujú. Y quiero que observen la otra zona, la verde un poquito más claro. Esto representa los territorios de qué imperio? El imperio asirio. Así es, asirio. Profe, ¿y por qué en el mapa en el norte dice Asiria? Ese era el nombre. Asiria o Alta Mesopotamia, la zona montañosa del norte. En cambio, la zona del sur, la zona del valle, se le llamaba Sumer. Sumer. Ujú. O también Caldeo, te vayas a olvidar. Así es. Marlon dice, profe, Asiria es la parte sur. Claro. No, la Asiria es la parte norte, Marlon. La parte sur se le llama Sumer o Caldeo. Por eso Villarreal en sus exámenes utiliza el término Caldeo Asiria, que significa la zona sur y norte de Mesopotamia, o sea, toda Mesopotamia, para referirse a eso. Así es. Muy bien. Sí, ahora quiero que veas el mapa, sobre todo del Imperio Asirio. Los asirios conquistaron a los fenicios. Mira, aquí está. Hay ciudades como Biblos, Tiro y Sidón, que son ciudades fenicias. Incluso Israel cayó dominado por quién? La zona de Palestina, Israel, ¿no? Jerusalén, ¿por quién? Por los asirios. E incluso Egipto, mira, cayó dominado por los asirios.
Entonces, ¿qué pasa si te preguntan cuál fue el pueblo que fundó, que creó el imperio más grande de Mesopotamia? ¿Cuál sería tu respuesta? Obvio, asirios. Así es, asirios. ¿Te das cuenta que los mapas también pueden esconder información? Los mapas nos pueden dar chichitas, nos pueden dar datos importantes que en un examen también puede contar. Así que tengan mucho cuidado. Bueno, los dos ríos que se ubican justamente en Mesopotamia son el río Tigris y el río Éufrates. Y esta zona, que es una zona de mucha fertilidad, fue vista como un lugar importante por muchos pueblos. Es por eso que distintos pueblos invadieron la región de Mesopotamia. Y los primeros que se establecieron en Mesopotamia fueron los sumerios. Profe, sumerios, así es. Los primeros que se ubicaron en Mesopotamia fueron los sumerios. No te olvides, los sumerios conformaron la primera civilización de la historia. Profe, primera civilización de la historia, así es. La primera civilización de la historia. Pero ellos no conformaron un imperio, no formaron un estado unificado, muchachos, sino más bien los sumerios se iban organizando en qué? En ciudades-estado, en ciudades independientes, en ciudades autónomas. ¿Estamos bien? Por ejemplo, dime el nombre de alguna ciudad-estado sumeria de ese tiempo. Vamos, vamos. Dime el nombre de alguna ciudad-estado independiente. Muy bien, claro, la ciudad de Uruk, Lagash. Muy bien, excelente, excelente. Muy bien, claro. Esos son ejemplos muy bien de ciudades, estados sumerias. Oye, ¿te acuerdas quiénes gobernaban estas ciudades, estado? Ujú. Claro, Eridu, muy bien también. Kitch, excelente. ¿Quiénes eran? Los Ensi o Patesi. Muy bien. Excelente, gentita. Muy bien, los Ensi o Patesi. ¿Y estos eran jefes militares o jefes religiosos? Eran jefes religiosos. Así es, eran jefes religiosos. Ujú. Claro, es un estado, claro, son gobiernos teocráticos los que se están formando en estas ciudades-estado. Y bueno, por otro lado, también tengo que decirte otra cosita. Profe, ¿qué cosa? Muy aparte de hablar de estados teocráticos, muy aparte de hablar de estos estados teocráticos, muchachos, también recuerda que en los últimos años de existencia de los sumerios, los lugales tomaron el poder. ¿Quiénes eran los lugales? A ver, solo para conocedores. A ver, ¿quiénes son los lugales? Muy bien, Valeria, claro, eran líderes militares. Así es, así es. Pero la mayor parte de todo este periodo sumerio, estas ciudades estuvieron gobernadas por Ensi o Patesis. Profe, ¿qué cosa crearon los sumerios? Los sumerios han creado muchas cosas, muchachos. Por ejemplo, crearon la rueda, ujú, ¿sí? También los sumerios crearon, por ejemplo, el ladrillo, crearon el sistema de medición sexagesimal. Así es, crearon el primer calendario, muy bien, Daphne, el primer calendario lunar de 360 días. También crearon este tipo, ¿no? De tablillas. Y en estas tablillas vemos algo. ¿Qué cosa observamos? Miren la imagen. ¿Qué vamos a observar en estas tablillas? Es la escritura que ellos empleaban. ¿Cómo se llama esta escritura, muchachos? Muy bien, Jenny, muy bien, Rosemary, muy bien, Daphne, claro, muy bien, es el excelente Abraham, muy bien, Marlo, la escritura, muy bien, for, no te vayas a olvidar, escritura en forma de cuñas, escritura en forma de cuñas o clavos, a esto se llama escritura cuneiforme, no te vayas a olvidar. Profe, una pregunta, ¿y dónde se hacía esto? ¿En tablillas de barro o arcilla? Para esto se usaba qué tipo de objeto para escribir.
No me vayas a decir plumón, tiza, lapicero. Se usaba un punzón, pero con una punta triangular. De ahí viene, ¿no? De ahí vienen estas formas de clavos o cuñas que se pueden observar. De ahí justamente viene el nombre de esta escritura. Escritura cuneiforme por la forma de cuñas o clavos. Así es. Y bueno, por otro lado, también, mira por aquí, también observamos qué cosa. Sí, también observamos aquí estas edificaciones. Muy bien, Hanna, excelente. Muy bien, Román, excelente. Muy bien, Danitza, muy bien. Excelente, Janiel, muy bien, Aranta, excelente. Estamos hablando de qué? De los sigurats, así es, los sigurats. ¿Qué cosa eran estos? Eran construcciones de tipo piramidal, trunca, escalonada. ¿Te acuerdas de la memotecnia? PTE, pirámide, trunca, escalonada. ¿Qué funciones tenían? Muy bien, Yaniel. Sí, eran centros administrativos, sí, eran almacenes donde se almacenaba, ¿qué cosa? Los tributos, las ofrendas, pero solamente eran almacenes. Templos, muy bien, excelente, claro, eran lugares donde se rendían culto a un dios o a varios dioses según niveles, pero también eran que sede de gobierno, muy bien, era una función política. Ahí vivían los ensi, eran sus palacios, pero también tenían una función astronómica. ¿Qué significa esto? Eran observatorios astronómicos. Muy bien por ahí, Miranda. Excelente, Jenny. Muy bien, claro. Eran observatorios astronómicos. No te vayas a olvidar. Excelente, excelente. Muy bien. Oye, por otro lado, recuerden que los que usaban la escritura cuneiforme eran principalmente comerciantes, quienes registraban las cantidades de productos que iban a ser trasladadas de un lugar a otro o que iban a ser comercializadas. Pero también se registraban textos. Es más, se ha encontrado un texto literario, ¿no? Aquí en Sumeria, la famosa epopeya de Gilgamesh, no te olvides. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas la historia de Gilgamesh? Ujú. Un hombre que logró, o bueno, que buscó la inmortalidad tras perder a un ser querido, a un amigo, un ser, un monstruoso, Enkidu, ¿verdad? ¿Te acuerdas o no? Un ser mitad hombre, bien, mitad toro, que fue creado por una diosa llamada Samach para vengarse de Gilgamesh. Así es. Ujú. Mayra, te explico, la astronomía para los sumerios era importante para saber en qué momentos del año eh, llegaban las lluvias, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerda, esto va a servir, o esto va a estar ligado a la agricultura. Es importante el conocimiento de los cambios climáticos durante el año, también para el desarrollo agrícola. Es más por eso, más para una finalidad agrícola. Así es. Ellos en su astronomía llegaron a conocer hasta 5 planetas, los más cercanos al Sol, aparte de nuestro planeta, obviamente. Ujú. Así es. Gilgamesh, según el relato mitológico, Marlon era el rey de Ur, de la ciudad sumeria de Ur. Era un rey de Ur, así es. Era el rey legendario, se puede decir, de Ur. Por ahí, a ver, dice Samu, dice, profe, la escritura cuneiforme fue la primera escritura o fue la escritura alfabética de los fenicios. No, esta fue la primera escritura, Samu. La escritura sumeria. Esta es la más antigua. Ujú. Así es. ¿Y quién descifró esta escritura? Claro, Marlon era un ensi o un patesi. Pero algunos estudiosos, Marlon, dicen que Gilgamesh era, como te digo, era una especie de semidios. ¿Sí? Así es. Ya, muy bien. Entonces, hasta ahí, ¿qué tal? ¿Alguna pregunta, alguna consulta, muchachos? ¿Todo bien hasta ahí? A ver, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Coméntame. ¿Todo bien? Mm, ya. Me está preocupando, ¿ah? Me está preocupando. Ok, muy bien, Jenny. Excelente. Ujú. Bueno, hay teorías, ¿no? Teorías, Adriano,
que hablan de los Anunnakis, hay otras que hablan de los reptilianos, ¿no? Pero no, obviamente, históricamente no, por respeto a la historia, no vamos a mencionar eso, ¿no? No está demostrado todavía eso. Así es, y no es serio hablar de ese tipo de cosas, ¿no? Dentro de la historia. Ujú. Ya está. Muy bien, seguimos. A ver, vamos. Hablemos ahora del Imperio Acadio. Profe, Imperio Acadio, sí. Recuerdan que cuando hablamos nosotros del Imperio Acadio, los acadios invadieron a los sumerios. Los acadios crearon el primer imperio de la historia. Así es. Entonces, profe, ¿podemos decir que los acadios unificaron Mesopotamia? Sí, unificaron Mesopotamia. Recuerda que los acadios, escúchame, Sargón I fundó el primer imperio de la historia, que es el Imperio Acadio, y él se convirtió en el primer unificador de Mesopotamia. Él unificó a sumerios y acadios. Ujú. Por ahí Samu dice, profe, en ese momento seguían con el trueque. Eh, no, pues ya en el Imperio Acadio y ya se ha confirmado que existen qué cosa. Eh, se, claro, hay, mira, para hablar de la edad de los metales, recuerda, en la edad de los metales, edad de cobre, edad de bronce, sigue siendo trueque. Las monedas empiezan en la edad del hierro. Bueno, se puede decir que la mayor parte de los pueblos de Mesopotamia desconocían las monedas. Los acadios, por ejemplo, lo único que conocieron era el bronce. Entonces, cronológicamente, no conocían monedas. Así es. Pero los asirios, ¿no? Y los neobabilonios eh, ya pudieron conocer, ¿no? Así es. Muy bien. Ahora, chicos, una cosa más que debemos tener en cuenta. Cuando, por ejemplo, hablamos nosotros de los acadios, un gran pueblo militar, un primer imperio, ¿cómo llegó a su fin este poderoso imperio acadio? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó? Claro, se produce muy bien Daphne, muy bien Jenny, se produce muy bien Valeria, eh, pero se produce la invasión de los gutos. Profe, los gutis, sí, los gutis procedentes de la zona de lo que actualmente llamaríamos Irán, ¿no? Llegaron, acabaron con los acadios. La invasión de los gutis permitió que los sumerios, que eran un pueblo esclavizado por los acadios, se independicen. Así es, los sumerios, muchachos, van a, van a independizarse y van a formar un nuevo periodo. ¿Cómo se va a llamar a ese periodo? Se le va a llamar Renacimiento Sumerio, ujú, ¿ya? O periodo Neosumerio, no te vayas a olvidar. Algunos le llaman también Renacimiento de Ur, porque la ciudad de Ur va a jugar un papel importante durante esta etapa. Así es, así es. Bueno, por otro lado, debemos también tener en cuenta que el gobernante Urnamú en esta etapa ordenó la elaboración de un código local. Profe, ¿cómo se va a llamar ese código? El código de Urnamú. Así es un código local. Así es. Antes que el código de Hammurabi existió este código local solo para la ciudad de Ur. Así es, solo para Ur. Muy bien. Ahora, yo te hago una pregunta. El código de Hammurabi entonces ya es un código imperial, sí. Y miren, para eso debemos hablar del imperio babilónico. Profe, imperio babilónico, sí. O del llamado primer imperio babilónico. Chicos, chicas y chiques, miren por aquí. Cuando nosotros hablamos de Babilonia, recuerden que la ciudad de Babilonia, capital de este imperio, fue fundada por los amorreos, ¿no? O amorritas. Ellos son los que van a dar origen a Babilonia. Ellos son los que se van a llamar después como babilonios, por si acaso, por si acaso. Ahora, por otro lado, también debemos tener en cuenta lo siguiente. Durante el primer imperio babilónico se va a, o va a gobernar Hammurabi. Y Hammurabi durante este tiempo, mira lo que va a hacer.
va a ordenar la creación del primer código de leyes imperial, el código de Hammurabi. Justamente este código lo podemos observar aquí en pantalla. Miren, ahí está. Acerqué justamente la pantalla para ver esto. Aquí esto se llama la estela de Susa. Sí, la estela de Susa no se ve, pero ahí donde observas el pulsor del mouse moviéndose, ¿sí? Ahí está escrito cada una de las leyes del código. El código señalaba obviamente delitos y al costado se señalaba qué cosa, los castigos que se deberían llevar a cabo frente a esos delitos. Así es. Ahora, el código se basaba en una antigua ley. Muy bien, Daphne, la ley, muy bien, Lucy, muy bien, Dayan, excelente. La ley del ojo por ojo y del diente por diente. Claro, pero recuerda que para que esta ley llamada Talio se termine cumpliendo, tenía que ocurrir algo. La persona que cometía el delito y la persona que se veía afectado por este delito tenían que pertenecer al mismo grupo social. Así es, al mismo grupo social. Si no se cumplía esto, no había forma de llevar a cabo una ley del talio. Así es. Y claro, hay un ejemplo, ¿no? Recuerda que si, por ejemplo, una persona contrataba los servicios, ¿no? de un albañil para que construya su casa, ¿no? Pero al poco tiempo de haber construido su casa, la casa se venía abajo, se derrumbaba y moría el hijo del propietario. Él podía pedir la reparación en base al código de Hammurabi. Profe, ¿cómo? La casa del constructor sería entregada a la persona para remediar la pérdida de su casa. Profe, ¿y su hijo? Si moría el hijo o si murió el hijo, ¿no? del propietario en el derrumbe, entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a tomar al hijo del constructor y se va a tratar de golpearlo, aplastarlo con una gran roca. Así es. Es justamente ojo por ojo, diente por diente, casa por casa e hijo por hijo. Es una ley muy severa que vaya a olvidar. La severidad de estas leyes es terrible, hay que tenerlo en cuenta. Y por otro lado, también es importante, muchachos, señalar qué personajes son los que aparecen aquí en esta estela de Susa, en esta piedra negra. Miren, de pie aparece Hammurabi. ¿Y quién está a su frente, sentado en un cetro, entregándole las leyes a Hammurabi? ¿Quién? El dios Samach. Muy bien, excelente. Recuerda, ese es el dios de la justicia en Babilonia. Pero Hammurabi también va a establecer un dios oficial en Babilonia. ¿Sabe cómo se va a llamar ese dios oficial? Marduk. Así es, Marduk. Ujú. Y si el denunciado era de menor rango que el afectado, el denunciante, allá, tampoco se cumplía la ley del talión. Pero mayormente, si te das cuenta, estas leyes también protegen a quién, a, a la clase dominante, es decir, a los amos, ¿no? O esclavistas, y también, obviamente, protegen a quién, a, a los dueños, ¿no? De ciertos bienes o riquezas. O sea, la ley no se hizo para proteger pobres, los esclavos. Lamentablemente es así. Bueno, por otro lado, debemos también tener en cuenta, no te preocupes, muy bien, muy bien. Debemos también tener en cuenta otro punto, chicos. ¿Qué pasó con el imperio babilónico? ¿Qué pasó con este gran imperio? Terminó siendo invadido, ¿sí? ¿Por quién, profe? Por hititas y casitas. Ojo, hititas, los hititas, no chichitas, no te olvides, llevaron a Mesopotamia, ¿qué cosa? El hierro. Muy bien. ¿Qué llevaron los casitas? Caballería, carros de combate. A estos pueblos se les da el nombre de indoeuropeos. Muy bien. O arios. No te vayas a olvidar. Profe, ¿por qué ese nombre? Porque son pueblos que originalmente se ubican, ¿dónde? En la zona entre Europa y Asia. No te vayas a olvidar. A esto se le conoce como indoeuropeos. Oye, y por otro lado también
podríamos hablar del Imperio Asirio. Imperio Asirio, sí, recuerda, cuando yo hablo del Imperio Asirio, estoy hablando de un imperio, muchachos, estoy hablando de un imperio eh, que se va a convertir en el más extenso de la región de Mesopotamia. Este imperio fue fundado por Sargón II, que fue el primer fundador o el primer emperador de los asirios. Él estableció una ciudad capital, Asur. Esa fue la primera capital que tuvieron los asirios. Y durante su gobierno, Sargón II fundó también palacio, el palacio de Korsarbat. Este palacio es importante porque dentro vamos a encontrar unas esculturas gigantes de los llamados toros alados, Vindamne, o los querubes. También algunos le llaman genios alados. Hay otro término para ellos, los lamazu. No te vayas a olvidar. Quiero que, quiero que te des cuenta de estos lamazus. Miren, aquí está. Estas esculturas representan a seres híbridos. Tienen la cabeza humana, incluso con barba. Miren el cuerpo de toro, las alas, miren las alas de águila, ¿no? Y la cola de estos seres híbridos están asociados a Sargón II y a su palacio, ¿no? Ahora, por otro lado, también debemos tener en cuenta lo siguiente. Sargón II, como muy bien lo había señalado por ahí eh, Lucy, inicia la expansión territorial de los asirios. Esa expansión terminaría, ¿no?, siendo culminada, ¿m?, por Asurbanipal. Pero vamos paso a paso. Tras la muerte de Sargón II, tras la muerte de Sargón II, muchachos, se terminó o terminó asumiendo el gobierno Senaquerib, su hijo. Senaquerib cambiaría la sede de gobierno, trasladaría la capital de la ciudad de Nínive, ¿sí? La ciudad que se ubica, la ciudad de Asur, ahora sería sustituida por una nueva capital que se llama Nínive. Y es la capital más importante que tuvieron los asirios. Luego, un personaje llamado Asaradón asumiría el gobierno y Asaradón iniciaría, por ejemplo, la campaña militar hacia Egipto. Ahora, ¿quién pondría fin a esta conquista de Egipto? Sería Asurbanipal. Con la conquista sobre Egipto lograría la máxima expansión territorial. Pero también recuerden que Asurbanipal es importante porque ordenó la construcción de una biblioteca en Nínive. La pregunta es, ¿habían libros en esa biblioteca? ¿Qué cosa había? No habían libros. ¿Qué cosa encontramos entonces aquí? Si no hay libros, chicos, ¿qué encontramos? Tablillas de arcilla con escritura que uniforme, no te vayas a olvidar. Y bueno, por otro lado, también es importante señalar cómo llegó a su fin el Imperio Asirio. Pero antes de esto, quiero que observes esta imagen. Era prácticamente el deporte de los gobernantes asirios de ese tiempo. Dime, ¿qué observas? ¿Qué se observa ahí, muchachos? ¿Qué están haciendo? Ese es un rey asirio y lo que está haciendo es cazando un león. Imagínate, ¿sí? La cacería de leones eran prácticamente la diversión de estos monarcas. Ujú. Oye, recuerda, pobre Simba, ¿no? Recuerda, eh, es lamentable, muchachos, decirte esto, pero los asirios eran despiadados, despiadados. Los asirios lo que hacían era, por ejemplo, le arrancaban la cabeza al rey del pueblo sometido, pero no cuando lo conquistaban. Lo tenían prisionero, lo hacían sufrir, y sabes, lo llevaban, lo llevaban eh, ante el rey del pueblo al que ellos iban ahora a enfrentarse,
Y delante de este nuevo gobernante, a quien ellos pronto se enfrentarían, lo decapitaron. Así es, lo decapitaron. Así mostraban ellos qué cosa, su ferocidad. Pero también, muchachos, hay que tener en cuenta eh, de que los asirios eran capaces de matar 500 personas decapitándolas delante del gobernante del pueblo a quien ellos van a enfrentarse ahora. Obviamente usaban la guerra psicológica, es decir, ellos trataban de atemorizar a sus nuevos rivales, ¿no? De esta forma. Así es. Entonces es importante tener en cuenta esto. Ahora, por otro lado, chicos, ¿qué pasó con el gran imperio asirio? Ellos fueron invadidos. ¿Por quién, profe? Fueron invadidos por los medos. Los medos de la zona norte de la región de Irán invadieron bajo el mando de Ciáxares, muy bien Valeria, así se llama el rey de los medos. Y los medos tuvieron la oportunidad de causar mucho daño a los asirios. Eso facilitó a que los babilonios se terminaran rebelando contra el dominio asirio. Y lo peor para los asirios fue que los babilonios y los medos se terminan aliando. Así cae, recuerda, así llega a su fin el imperio inca también, por una alianza entre los invasores españoles y los rebeldes huancas, chachapoyas y otros pueblos o etnias que se unieron a los españoles. De igual manera cae también el imperio asirio. Entonces, si te preguntan cuál es la causa interna para la caída, la rebelión de los. ¿Y cuál es la causa externa? ¿Cuál vendría a ser? La invasión de los medos. Los babilonios, tras la caída de los asirios, formaron un nuevo imperio, el imperio neobabilónico o segundo imperio babilónico. Y los neobabilonios, bajo el mando de su gobernante Nabucodonosor II, lograron un apogeo, ¿sí? Un apogeo cultural. Durante este periodo, muchachos, se da, por ejemplo, la esclavitud de los hebreos. Sí, Nabucodonosor II esclavizó a los hebreos. Por eso su nombre aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento. También él ordenó la construcción de una maravillosa obra. ¿Cuál, profe? La creación de los jardines colgantes de Babilonia, la que era una maravilla del mundo antiguo. ¿Mm? Dicen que fue un acto de amor, ¿verdad? Así es. Gracias, Marlon, por ayudarme con Rosemary. Gracias. Sí, Rosemary. La rebelión de los babilonios es la causa interna, mientras que la invasión de los medos sería la causa externa para la caída de los asirios. Ahora, por otro lado, debemos también tener en cuenta otros puntos importantes. Por ejemplo, Nabucodonosor II ordenó la creación de un sigurat dedicado al dios Marduk y la construcción también de una puerta llamada la puerta de Ishtar. Así es, la puerta de Ishtar. ¿Mm? Así es. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, excelente. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos, gente? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? A ver. Coméntame, coméntame. Los persas conquistan el imperio neobabilónico y llegará así a su fin. Sí, llegará a su fin el imperio neobabilónico. Ciro II, ¿te acuerdas? Ok, muy bien, Damne, muy bien por ahí, Vera. Ujú. Ya, ahí está. No podemos decir que es un mito o es verdad. Lo que dice que es un mito es porque no hay pruebas, ¿no? Fidedignas de cómo fue, no se ha encontrado nada eh, de los jardines colgantes. Aparentemente se destruyó. Así es. No, José, los persas no eran los medos. Los medos son un pueblo emparentado con los persas. Un pueblo emparentado. Así es. Incluso hay que decir algo muy importante. Los medos en algún momento, muy bien, Avi, muy bien, los, en algún momento los medos dominaron a los persas. En este tiempo, por ejemplo. Más adelante, los persas, bajo el mando de Ciro II, se van a liberar de los medos, ¿sí? Y van a acabar con los medos, van a esclavizar a ellos, y los persas van a iniciar la conquista primero sobre Mesopotamia. Así es.
Ujú. Sí, claro, hay textos donde hay biografías, ¿no?, de Alejandro Magno. Incluso hay testimonio de algunos filósofos que cuentan acerca de los jardines colgantes. Así es. Ujú. Pero no, lamentablemente no se sabe cómo eran, ¿no? Entonces, todo eso va a generar suspicacias, algunos van a decir que no, nunca existieron, ¿no? Pero bueno, así es. Y lo mismo cuentan acerca del Coloso de Rodas, por ejemplo, otra maravilla del mundo antiguo, y del Faro de Alejandría, ¿no? Pero bueno, ya vamos a continuar. Ahora vamos al último tema de repaso, muchachos. ¿Cuál es el último tema? Egipto. ¿Mm? La pregunta es, ¿aguantarás? ¿No? ¿Sí? ¿Resistirá tu cerebro? ¿Llegas o no llegas? A ver, muy bien. ¿Sí? Ok, muy bien. Excelente. Excelente. Muy bien. Vamos entonces a Egipto. Ok, ok, muy bien. Excelente. La gente, muy bien, ¿ah? Muy bien. Siendo domingo. Bien, ¿ah? Bien, bien. Muy bien. Siendo domingo me sorprende. Muy bien, gente. Excelente. Muy bien, Surco. Así es. Ujú, muy bien. Muy bien. Excelente. Ah, así es. Qué bueno, qué bueno. Bueno. Ujú. No esperaba menos de usted, Surco. Muy bien, excelente. Eso dice mucho de usted. Qué bueno. Ujú. Ahí está. Muy bien. Bueno, vamos, muchachos, vamos. Vamos a Egipto. No te olvides que Egipto significa tierra negra. Profe, ¿por qué? Los griegos denominan así a este territorio por su gran fertilidad. En primer lugar, Egipto, ¿dónde está ubicado? Mira, Egipto está ubicado en la zona noreste de África, en el valle de un gran río. ¿Cómo se llama este río, chicos? Vamos, vamos, dime. ¿Cómo se llama este río? Sí, muy bien, claro. Es el río Nilo, muy bien. Y claro, recuerda, es un territorio altamente fértil por un fertilizante que el propio, oye, oye, ¿qué? De allá, no, no, Ganges no es, es Nilo. Estamos aquí, ¿no? Y uy, ¿ya qué pasó por ahí? ¿Qué pasó? Calambre a alguien, ¿no? Ganges es de la India, por si acaso, ¿ah? Por si acaso. ¿Mm? Ya, muy bien. Claro, ese fertilizante se llama limo. ¿Y de dónde se obtiene el limo, chicos? ¿De dónde? Claro, del propio río Nilo. Cuando el río se desborda, ¿no? En época de crecida, ¿no? El río genera inundaciones y ahí es donde el limo se esparce en las zonas agrícolas. Profe, o sea que las inundaciones tenían algo de bueno. Sí, para los egipcios sí. ¿Por qué? Porque volvían a fertilizar los suelos agrícolas. Incluso Herodoto, el padre de la historia, recuerda que denominó a Egipto como el don del Nilo. No te vayas a olvidar. Así es. Claro, es un tipo de barro de color amarillo, un tipo de, ¿no? De barro de color amarillo. Ese viene a ser el Nilo. Muy bien, Mayra, excelente. Ahora, ¿cuál es la principal actividad económica de los egipcios, muchachos? Ellos tuvieron como principal actividad económica la agricultura, cereales, trigo, mijo, no te olvides cebada, ¿no? Y también se dedicaban a la crianza de animales, el ganado, sobre todo el ganado vacuno y ovino. Y también es importante hablar del comercio, no te olvides. Sí, el comercio. Incluso usaban el río Nilo como una forma de qué, de comercializar. El río Nilo era un medio de transporte muy importante en el antiguo Egipto. Ahora, por otro lado, también debemos tener en cuenta lo siguiente. Miren, Egipto, y en el mapa nos dice, la zona norte se llama Bajo Egipto, pero en la zona sur, Alto Egipto. No te olvides, Bajo y Alto Egipto. Así es. Ujú. ¿Con quiénes? Por ejemplo, los egipcios comercializaban con diversas pequeñas tribus del desierto, pero hay un pueblo con el que ellos tuvieron comercio, India, por ejemplo. Por ejemplo, imagínate, los habitantes de la India, ¿no? También eran grandes navegantes y llegaron a tener contacto comercial con los egipcios. Ujú. Así es. Ahora, por otro lado, también comercializaban con los fenicios, también llegaban a comercializar con la zona del Líbano, no te olvides, donde estaban los fenicios. Ujú.
Muy bien. Ahora, el Alto Egipto, no te olvides, zona ubicada al sur, montañosa. Bajo Egipto, ubicado al norte, zona de valle. Y hay un punto que debemos tener en cuenta, muchachos. Profe, ¿qué cosa? Hablar del imperio, ¿sí? Del imperio arcaico. Pero antes de hablar del imperio, recuerda que hay un periodo anterior al imperio arcaico. ¿Cómo se llama ese periodo? Vamos, dime. Vamos, vamos. Yo confío en ti. Vamos. ¿Cómo se llama ese periodo? Muy bien, Jenny. Muy bien, Carla. Muy bien, Marlon. Muy bien, Rosemary. Muy bien, Lady. Se llama predinástico. ¿Qué significa? Un periodo anterior a la aparición de familias de faraones reinantes. Así es, muy bien, Aranza, excelente, muy bien. Oye, yo te hago una pregunta. En el periodo predinástico, ¿qué existía? Tanto en el Bajo como en el Alto Egipto existían gnomos. ¿Pero de qué son gnomos? ¿Duendes? No, los gnomos que son pequeñas comunidades, pequeñas ciudades, estados, ciudades autónomas. Cada, cada una de estos gnomos tenía qué cosa, un jefe, un líder, se llamaba nomarca, así es. Y había nomarcas tanto en el Bajo como en el Alto Egipto. ¿Cómo se diferenciaban estos nomarcas? ¿Te acuerdas? Por las coronas. Los nomarcas, por ejemplo, del Bajo Egipto usaban una corona roja, no te olvides, mientras que los del Alto Egipto utilizaban una corona que larga, una corona blanca. Así es, muy bien. ¿Qué hubo entre ambos? Entre los gnomos del Bajo y del Alto Egipto, hubo que un montón de conflictos, guerras. Eso permitió que cosa, la unificación, ganaron los del Alto Egipto. Hay una piedra donde se ve justamente esta lucha y este proceso de unificación. ¿Cómo se denomina esa piedra, muchachos? Muy bien, Valeria, muy bien, Marlon. Excelente, se nota que han sido mis alumnos. Muy bien. La paleta de Narmer o la paleta de Menes. Porque ¿te acuerdas quién es Menes o quién fue Narmer? Aquí lo tengo. Narmer o Menes fue el primer que faraón, el primer unificador de Egipto. Así es. Mira, sí, aquí tenemos la corona. Miren la corona de Menes, ¿no? Esto es algo que a veces en las clases presenciales no podemos observar, porque obviamente no tenemos la imagen, ¿no?, ahí al costado. Pero ahora sí, miren, ¿qué tiene? Una corona mixta. La corona blanca va adentro, ¿no? La blanca, miren, y alrededor, encima, va la corona roja. ¿Qué representa esta corona mixta? Vamos, ¿qué crees que representa? Claro, la unificación del Alto y Bajo Egipto bajo el mando de quién, de Menes. Así es, así es, muy bien, excelente, excelente. El látigo que tiene y el cetro que viene teniendo, ¿no? Representaban qué cosa, muchachos, poder. Ojo, no te olvides, representaban el poder del faraón. ¿Y cómo se le llamaba también a él? El rey escorpión. Profe, ¿por qué rey escorpión? Ujú. Muy bien, Marlon, excelente. Claro, el dominio sobre esclavos y su poder religioso. Pero recuerden que los faraones son considerados hijos del dios Sol. Ujú. Claro, no, él enviaba a todos sus enemigos a una especie de habitación. Ujú. Y los encerraba ahí con escorpiones. El veneno del escorpión acababa con sus enemigos. Y ahí viene el nombre, el rey escorpión. Ahora, la tumba de Menes y de los primeros faraones de esta etapa era justamente una mástaba. Así es, era una tumba subterránea, miren, es una construcción trapezoidal, la parte superior, pero en verdad la tumba está debajo. La tumba es subterránea, es una galería subterránea. Se llama mástaba. No te olvides, son las tumbas más antiguas de Egipto durante este periodo. Profe, una pregunta. ¿Y por qué al imperio arcaico se le llamaba también Tinita? ¿Te acuerdas? ¿Por qué el nombre Tinita? ¿En honor a qué? Muy bien. En honor a la capital egipcia, la ciudad de Tinis. Así es, gentita, muy bien, claro, en honor a Tinis. Pero después, ¿por qué en Egipto se decide cambiar o trasladar la capital de Tinis a Memphis, muchachos?
por las rebeliones. No te olvides, los gnomos del Bajo Egipto se rebelaban constantemente contra el gobierno de Tinis, que estaba en el Alto Egipto. Es por eso, para poder mejorar el control sobre el Bajo Egipto, la capital tenía que estar ubicada en el Bajo Egipto y Memphis fue la ciudad designada. Este imperio, este periodo ya no se llama Imperio Tinita, se llama Imperio Menfita o Imperio Antiguo. Y durante esta etapa, el faraón Sócer, por ejemplo, va a destacar. ¿Por qué? Porque Sócer, muchachos, ordenaría la creación de la primera pirámide, la primera tumba real de forma piramidal. Se llama Saqqara y es una construcción PTE, ¿verdad? ¿Qué significa PTE? Una pirámide trunca escalonada. Eso viene a ser PTE. Pirámide trunca escalonada. No te olvides. Profe, una preguntita, profe. ¿Para qué servían las pirámides? Buena pregunta. ¿Para qué servían las pirámides? Vamos, muchachos, vamos, no está difícil, vamos. ¿Para qué servían? Claro, eran tumbas. Claro, eran tumbas reales. Muy bien, y la pregunta es, quiénes, eh, quiénes eran enterrados en las pirámides? Obviamente los faraones. Así es, son tumbas reales, ¿no? Los faraones, así es. Junto a muchas riquezas. Eso generaba, por ejemplo, asaltos a las pirámides. Además, tomaba mucho tiempo construir pirámides. Pero recuerda, ¿quiénes trabajaban en la construcción de las pirámides? Adriano, también se enterraban a familiares del faraón en las pirámides. Eso es cierto, Adriano. ¿Quiénes? ¿Esclavos o campesinos? Campesinos. Por mucho tiempo se creía como que jesuitas. Oye, Mayra, ¿qué fue? Mira, por mucho tiempo se pensó, son síntomas, creo, el hambre o calambre. No, o sea, no sé si es calambre o el hambre. Por mucho tiempo se pensó que eran esclavos, pero en verdad son campesinos, es el pueblo. El pueblo egipcio tenía que trabajar obligadamente para el Estado. Era una especie de ¿qué? Era una especie de mita. ¿Me están entendiendo? Ujú. Claro, no te preocupes, Mayra, muy bien, no te preocupes. Has alegrado un poco. Oye, por otro lado hay que tener en cuenta también que ¿cómo se identifica que no son esclavos? Porque se han encontrado tumbas de los trabajadores constructores de esta pirámide. Las tumbas son individuales. Las tumbas halladas son individuales. ¿Qué significa? Que se enterraba de uno en uno con sus pertenencias, sus objetos. Si hubieran sido esclavos, a los esclavos se les entierra, muchachos, ¿sabes cómo? De forma colectiva, en algo que se llama fosa común. Así es. Por eso se sabe que no son esclavos. Ahora, por otro lado, también hay que tener en cuenta lo siguiente. Aquí se construyen las pirámides de Giza o Gizeh. Keops, la más alta, en honor al faraón con ese nombre. Kefren, la mediana, en honor al faraón con ese nombre. Y la más pequeña, Miserinos, ¿sí? ¿En honor a quién? Al gobernante con ese nombre. Ahora, yo te hago una pregunta. También durante esta etapa se ordenó la construcción de esta escultura que tiene cabeza humana, pero cuerpo de felino. ¿Cómo se denomina, muchachos? Claro, la esfinge. Así es, la esfinge. Muy bien. Una especie de guardián, ¿no? De estas tumbas reales. Así es, así es. Oye, por otro lado, también debemos tener en cuenta lo siguiente. eh, durante el Imperio Menfita asumió también el gobierno Pepi II. Para muchos tuvo el gobierno más largo. Gobernó desde los 6 años de edad hasta su muerte de los 100 años. Pero también recuerda que el Imperio Menfita o Imperio Antiguo llegaría a su fin cuando se inicia una etapa oscura, un primer periodo de intermedio, una etapa de crisis llamada primer intermedio o primera etapa oscura. Profe, una pregunta, ¿y por qué se da la crisis aquí? Por la rebelión de los nomarcas contra el faraón.
Los nomarcas, muchachos, querían, los nomarcas querían acabar con el poder del faraón. Así es. Y por eso que los nomarcas se rebelan. Hay un faraón que va a lograr acabar con estos nomarcas. Ese faraón viene a ser Antef I. Él se va a convertir en el segundo unificador de Egipto. Y él, durante el llamado Imperio Medio o Tebano, muchachos, durante el Imperio Medio o Tebano, lograría eh, dar inicio a esta etapa venciendo a estos nomarcas. Ujú. No, lo que pasa, Marlon, es que antes de la figura de los faraones, la máxima autoridad recaía en los nomarcas. Cuando apareció el faraón opacó el poder de los nomarcas y los nomarcas simplemente eran subordinados al faraón como jefes locales o gobernantes de provincias. Ellos que querían recuperar el mayor poder que tenían antes y recaudar mayor cantidad de impuestos para ellos. Así es. Ujú. Profe, muy bien. Claro, oye, hay que tener en cuenta algo muy importante, ¿no? Antef primero, o Mentuhotep segundo, ese es su otro nombre, se convierte en el segundo unificador de Egipto, pero es importante recordar esta chichita. Recuerda, chichita, mira, escucha, escucha, durante esta etapa, muchachos, hubo una fusión de dioses, que sí, dos dioses Sol, el dios Amón del Alto Egipto y el dios Ra del Bajo Egipto, ambos asociados al Sol, ¿no? Se van a unir, van a fusionarse los cultos a estos dioses y van a ser el Dios Supremo, Amón, Ra. Así es, así es. Durante esta etapa también se va a crear una laguna artificial, es decir, una represa, una obra de ingeniería hidráulica. A esto se le conoce como la represa de Moris. Así es, muy bien, Jenny. La represa de Moris. ¿Para qué sirve? Para almacenar agua en la época de abundancia y evitar inundaciones y en época de escasez abrir las compuertas de la represa para que en Egipto tengan acceso al agua todo el año. Ahora, muy aparte de esto, es también importante recordar que debido a la crisis económica que generaba la construcción de pirámides y también ¿no? debido a los asaltos a las pirámides, se van a dejar de construir pirámides. Así es. Ujú. He estado acordándose aquí. Marlon, no, lo que pasa es que no es que, lo que pasa es que el río Nilo es un río de régimen irregular. Es decir, durante el año no tiene el mismo caudal. Hay épocas, ¿no? En invierno, debido a la sequía, la falta de lluvia, que el río tiene menos agua y esas temporadas no eran propicias para irrigar cultivos, ¿no? Entonces, la ingeniería hidráulica egipcia va a facilitar que si la represa me sirve para almacenar agua, en época de sequía, ¿qué puedo hacer? Puedo conducir el agua al río y tener acceso al agua todo el tiempo. Entonces, eso va a favorecer a una agricultura intensiva, ¿no? Como la que practicaban los egipcios en ese tiempo. Ujú. Así es. Todo el año. Y también ayuda a controlar las inundaciones en verano, porque mientras hay muchas lluvias, el río se desborda, ahí aprovecho para almacenar el agua donde en la represa. Ujú. Y controlo las inundaciones, ¿no? Ese es el gran avance hidráulico que tienen los egipcios en ese tiempo. Ahora, hay que recordar que también, muchachos, en todas estas construcciones que ellos realizan, se ve la aplicación de la geometría. Hay que tener en cuenta eso. Y bueno, por otro lado, también muy aparte de, muy aparte de las represas, mira lo que tenemos. Durante este tiempo se vuelve a edificar mastabas, pero también se crean este tipo de tumbas ocultas en las montañas. En la falda de la montaña está el acceso a esta tumba. Se llama hipogeo. Así es. Una tumba oculta para evitar asaltos. El objetivo es hacer tumbas más simples, que sean construidas más rápido y que cumplan la misma finalidad, pero sobre todo que no sean asaltadas. Por eso
se vuelve a utilizar mastabas y también hipogeos. Ahora, hay un hecho importante que debemos tener en cuenta. ¿Cómo llega a su fin el imperio tebano o imperio medio? Cuando la ciudad de Tebas, que fue la capital de este imperio, sea invadida por los Ixos, un pueblo de grandes pastores. La invasión de los Ixos marcaría el inicio de un segundo periodo de intermedio o una segunda etapa oscura. Así es, muy bien, Valeria, muy bien, Dap. Los Ixos, ¿qué llevan a Egipto, muchachos? Ellos llevan el hierro, llevan los caballos, los carros de combate, y además de esto, recuerden, fundan una nueva capital para Egipto, la ciudad de Abaris. Y tengo que decirte esto, los Ixos, al invadir Egipto, los Ixos eh, van a gobernar un tiempo como faraones, que sí, va a haber un grupo de Ixos que van a terminar invadiendo este territorio. Así es. Ahora hay que tener en cuenta un dato muy importante aquí. El imperio neotebano se formaría tras la expulsión de los Ixos y es Amosis I, quien unificaría Egipto durante esta etapa. Amosis I se vuelve el tercer unificador. Él vuelve a establecer a Tebas como la capital tras reconstruirla y durante esta etapa también asume el gobierno Hatshepsut. ¿Quién es ella, profe? Ella es la primera mujer que llegó a ser faraón. ¿Faraón o faraón? Faraón, porque tuvo que ocultar, ¿no?, que era mujer y hacerse pasar por hombre. No te vayas a olvidar. Se rapó el cabello, terminó utilizando barba postiza como los faraones. Además, ocultó sus senos colocándose un montón de vendas en el vientre para así ocultar, ¿no?, la prominencia de sus senos. Así es. Mientras esto ocurría, ella es importante porque va a impulsar también el comercio, va a iniciar expansión. ¿Mm? Sociedad machista, Aranza. En sociedad machista, la mujer no podía llegar a ocupar un cargo poderoso de gobierno. Así es, era mal visto que una mujer asuma el gobierno. Por eso ella oculta su verdadera identidad. Ahora hay que tener en cuenta, muchachos, que ella no iba a ser elegida como gobernante. Ella asume el gobierno por una necesidad. Lo que pasa es que el verdadero heredero y faraón era Tutmosis III, pero era un niño, un bebé. Entonces, ella va a asumir el gobierno como regente del poder de Tutmosis III. Tutmosis, a la muerte de Hatshepsut, Tutmosis III asume el gobierno. Y él es importante porque va a lograr conquistar Siria, Palestina. Por eso es que algunos textos, por ejemplo, se previno, dice que él es el Napoleón egipcio. Comparan las conquistas, ¿no?, de Tutmosis III con las conquistas que en un futuro llegaría a ser que Napoleón. Bueno, por otro lado también tenemos el caso de Amenofis IV o Akenatón. Profe, Amenofis IV o Akenatón. Sí, este personaje sería importante, muchachos, porque llevaría a cabo unas reformas religiosas, sí, una reforma llamada Amarniana. Se llama así porque fue establecida desde la ciudad de Tel el Amar. Lo que él hace es eliminar el politeísmo egipcio y establecer el culto en un solo Dios. Profe, ¿cómo se llama ese único Dios? Atón. Por eso justamente su nombre termina en esto, Akenatón. El que adora al dios Atón era otro dios sol. Recuerden, en Egipto va a haber un montón de dioses. Por eso Herodoto tiene una frase que dice, Egipto es el pueblo más religioso de la antigüedad. Hasta los insectos, todo ser vivo era adorado como una deidad, imagínate. Así es. Bueno, tras la muerte de Amenofis IV o Akenatón, asumió el gobierno un pequeño, joven gobernante, quien Tutankatón, Tutankatón, perfecto, Tutankatón, sí, llamado también el niño faraón.
Claro, Mayra, también los gatos vienen a ser dioses. Por ejemplo, Bastet, búscalo, Bastet es el dios gato de Egipto. El cocodrilo también, ese es Sorbet. El buey, el toro castrado, disculpen, se llama Apis, no te vayas a olvidar. ¿Mm? Bueno, Tutankamón, como les decía, Tutankatón era su nombre inicial, pero fue manipulado por los sacerdotes del dios Amón-Ra, quienes no solo cambiaron su nombre en la terminación Amón, sino que para poder recuperar el poder que ellos tenían y para poder recuperar ese poder, manipularon a este gobernante para que restablezca el politeísmo. Así es. Y bueno, tras la muerte de Tutankamón, varios años después asumió el gobierno Ramsés II, esposo de Nefertari, así se llamaba su esposa, Nefertari, a quien Ramsés amó demasiado. Tanto amó Ramsés II a Nefertari que ordenó construir un templo, miren, el templo de Abu Simbel. También se terminó la construcción de templos como Karnak y Luxor. Estos tres templos están en el mapa en el Alto Egipto. No te olvides. La imagen que vemos aquí en pantalla es la tumba de Tutankamón, por cierto. Es la única tumba encontrada intacta. Howard Carter es el arqueólogo que descubre la tumba de Tutankamón. Pero como les decía, Ramsés II construye un templo, el templo de Abu Simbel. Quiero que vean ahí, por favor, el templo. ¿Mm? Este templo de Abu Simbel tiene 4 estatuas. 3 de ellas son dioses, entre ellas el dios Amon-Ra, y la cuarta estatua es la estatua de su esposa, Nefertari, porque para él su esposa era tan divina, estaba a la altura de los dioses, imagínate. Y bueno, por otro lado, debemos también hablar del, del tercer intermedio. Profe, ¿qué es eso? Es el tercer periodo oscuro generado por la invasión de los asirios a Egipto. Sí, los asirios de Mesopotamia invadieron Egipto, pero ellos lograrían independizarse y crear un nuevo imperio llamado Saíta, porque su capital era la ciudad de Sais. Ujú. ¿Ya? Ahora, debemos también tener en cuenta, con el paso del tiempo y la falta de cuidado que le dan las personas, muchas de estas estatuas egipcias fueron dañadas. Ahí. Recuerda también que hubo guerras a lo largo de la historia. Todo eso empezó a generar el deterioro de una de estas estatuas. Ujú. Eh, Chicos, ¿quién conquistó Egipto al final? Cambises II, no te olvides. Bueno, para poner fin, recuerden a este tema, recordemos que Egipto es una sociedad altamente religiosa, era politeísta, eran heliólatras porque adoraban al sol como dios principal. Tómenle captura, por favor, a esto, muchachos, para que lo tengan y te puede de repente servir, sobre todo por las imágenes, ¿no? La información es la misma, ¿no? Que brindamos en el salón, incluso un poco más resumida. Bueno, por otro lado, también debemos también tener en cuenta lo siguiente. En Egipto hay un juicio, el juicio de los muertos, no te olvides. ¿Cómo se llama cómo se llama el dios que eh, guiaba supuestamente al alma ante el juez que era Osiris? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llamaba ese dios? Anubis. Muy bien, excelente. Gracias, gracias por ahí, gracias por compartir, Daphne. Muy bien, excelente. Muy bien, Marlon. Claro, Anubis, el dios de la momificación, el dios del embalsamiento. Recuerden que este dios eh, lo que hacía era llevar a la persona, guiarlo al juicio y colocaba, ¿qué cosa? El corazón, ok, Marlon, colocaba el corazón de la persona fallecida, ¿no? En una balanza, un platillo, y justo lo comparaba con el peso de la pluma de la diosa Mat. Si se mantenía en equilibrio, significa que esa persona había actuado de buena manera y obviamente, esto era un símbolo de que esa persona, podría volver a la vida. Por eso es que ellos que hacían con el cuerpo, una vez que la persona moría, embalsamaban, momificaban el cuerpo, muchachos. Así es. Bueno, se acabó, muchachos. Espero que no te haya ido bien, que el repaso haya tenido sobre todo la finalidad, ¿no? Este seminario tiene una finalidad.
recordar, repasar, pulir algunas cosas, ¿no? Y bueno, espero que cumpla la finalidad que sea, obviamente, ¿no? En lograr servir para alcanzar la vacante del examen. Ujú. Muy bien. Libro de Historia Universal, Editorial Rodo, Historia Universal, ¿no? En Historia de Perú hay varios textos, puede ser Hombreras, pero en preguntas utilicen por favor el material de la CEPRE y el material de la Academia Sabia, que son las mejores preguntas que se han creado. Muchas gracias, muchachos, nos vemos, cuídense, ya nos vemos con ustedes el jueves en clase, nos vemos, hasta luego, mis. Muchas gracias, mi Leticia, hasta luego. Chao, chicos, nos vemos.